Damos inicio de manera formal a esta actividad, conferencia. Nuevamente reciban todas las personas presentes un cordial saludo de buenas tardes. Para la Comisión de Familia y la Escuela Judicial es un honor que ustedes nos acompañen, así como presentarles al expositor, el doctor Juan José Obando Peralta. Es abogado y notario, posee 2 maestrías en Derecho Internacional, una de la Universidad Interamericana de Costa Rica y la otra de la Universidad de Murcia, España. Tiene un doctorado en Derecho, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Montreal, Canadá. Varias especializaciones en Derecho Internacional Privado y Público de la Universidad de Salamanca, España, y así como de la Academia de La Haya de Derecho Internacional en Países Bajos. Ha sido becario del Instituto Max Planck sobre Derecho Comparado y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, Alemania. Es autor de varios artículos, tanto de Derecho Internacional Privado como de Derecho y Tecnologías. Realizó la obra El Derecho Internacional Privado de Costa Rica para una editorial holandesa. Actualmente funge como coordinador académico del posgrado de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica y tiene el honor de haber sido corredactor del capítulo de Derecho Internacional Privado del Código Procesal Familiar Costarricense. El tema que hoy nos ocupa es las reglas de derecho internacional a la luz del Código Procesal de Familia. Recordarles, como siempre, las reglas de etiqueta. Por favor, mantener silenciados sus micrófonos cuando no estén hablando. Es mejor tener las cámaras apagadas por un tema de conexión. Sea amable y paciente con los demás participantes. Debemos verificar que nuestros recursos tecnológicos funcionan correctamente, principalmente si deseamos hacer una participación activa en este conversatorio. Y todos los aportes son valiosos, pero debemos esperar a que se nos conceda el uso de la palabra. Don Juan José, una vez más, bienvenido a este espacio que también es suyo. Es un honor que nos acompañe. Importante, como reglas de orden, don Juan José, si le parece, dejaremos las consultas para el final, para que usted pueda, pues, exponer con libertad, y luego haremos las consultas ya sea levantando la manita o bien a través del chat. Como Mayra, le iba a decir, yo no tengo ningún problema que me hagan preguntas en el momento en el cual estoy exponiendo. Esto para que no se pierda el hilo, porque acuérdense que este tema es muy pesado y Sí. si se acumulan después de volverse y después por 5 o 6 temas distintos puede ser difícil. No sé si es complicado frente a la modalidad que ustedes utilizan. No. A veces Okay. pues nos gusta más al final, pero si el expositor lo prefiere de esa forma, no hay ningún problema. Okay, Nuevamente, agradezco. bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias, don Juan José. El escenario es suyo. Gracias. Voy a subir aquí la presentación un segundito. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Veo 84 personas. Me agrada mucho ver que haya interés en la temática del derecho internacional privado de familia, relacionado específicamente con el Código Procesal de Familia y los cambios que yo creo que ahora sí se nos vienen a partir de octubre de este año, ¿verdad? Si es así, si efectivamente todo sigue como va en este momento, por ahí vi una propuesta de reforma al CPF en la Gaceta que no toca nada sobre la entrada en vigor del convenio. No sé si alguien sabe sobre potenciales riesgos de que se pase a esa vacatio un poquito más o no. Pero al parecer no. En consecuencia de la transformación del derecho internacional privado de familia, se da el 1 de octubre del 2024, con todo lo que eso implica. Se oye fácil decirlo, pero a nivel de interpretaciones normativas, por los cambios normativos que se vienen, realmente es importante tener en cuenta todo ese trasfondo en el cual pues tuve el honor efectivamente de haber participado en una redacción junto con varios colegas, particularmente doña Adriana Dreising, la jurista argentina que ayudó mucho también con su perspectiva de derecho comparado, también corredactora en el Código Civil y Comercial de Argentina, y a quien conozco pues muy bien desde hace muchos años.
tenemos una línea de pensamiento que me parece se ve parcialmente reflejada en muchas de las normas del nuevo Código Procesal de Familia y el Código de Familia, porque acordemos siempre que hay una reforma del Código de Familia y que en consecuencia, cuando ya empezamos a hablar de temas internacionales, entonces vamos a ver cuál es el impacto de esto ya de forma directa, concreta. Me gusta hacer en las presentaciones pues mezclar una serie de elementos, pero digamos, los dos principales son el tener claro el tema teórico, porque sin la parte teórica realmente se nos cae el resto, son las bases de todo. Entonces voy a hablar un poco sobre ese punto, incluso mezclándolo un poco con historia, aprovechando el tópico general que tengo hoy y después poner la parte práctica para que encajen las dos situaciones y podamos tener una comprensión un poco más adecuada con respecto a lo que es, a lo que se viene con la transformación del derecho internacional privado de familia de nuestro país. Porque es que es eso, ¿verdad? Es una transformación absoluta y vamos a entrarle ahorita de lleno al tema para que ustedes vean por qué es tal, digamos, tan fuerte como los estoy tratando de exponer. Lo primero es que hasta el momento en Costa Rica, en realidad, no existe, podría decir, o no ha existido una claridad conceptual sobre el derecho internacional privado incluso. Parece raro, pero ciertamente es así. Yo hice todo un análisis sobre las diferentes sentencias, por lo menos que encontré, y los diferentes autores, y no puedo decir que al día de hoy Costa Rica vaya o tenga una definición unificada o uniforme sobre qué es derecho internacional privado. Varía mucho dependiendo de las diferentes teorías que pueda seguir un autor o un juez o una jueza, o simplemente se hizo un copy-paste, no se pensó mucho y se siguió una línea de pensamiento que viene de atrás. ¿Por qué hablo sobre este punto? Porque incluso ya aquí hay una transformación. Resulta que a nivel mundial, esfuerzos de derecho comparado, uno va a encontrar que ni siquiera el concepto de derecho internacional privado es uniforme a nivel planetario, podríamos decirlo así. Dependiendo no solo de las tradiciones jurídicas, si es un civil law, si es un common law, te van a dar diferentes interpretaciones de lo que es el derecho internacional privado, sino de las generaciones y las visiones que se puedan tener. Si es una visión, llamémoslo más publicista, del derecho internacional privado, el campo de acción del derecho internacional privado se torna mucho más amplio. En las visiones privatistas del derecho internacional privado, el campo de acción de esta materia, en consecuencia, su definición, su objeto, es más pequeño. Les doy un ejemplo que tal vez nos ayude a entender esta situación. No sé si se acuerdan o han visto casos en su ejercicio profesional o lo han escuchado del Código de Bustamante o Convención sobre Derecho Internacional Privado. No sé si tal vez en el chat me ponen sí, sí, no, no, algo así como para yo ir guiándome un poco con respecto a si han escuchado del Código Bustamante. Démosle un espacio ahí de 10 segundos a ver respuestas. Tan interesante, lo hacemos un poquito más interactivo también. Todo el mundo parece haber escuchado o aplicado el Código Bustamante. Bueno, les voy contando un poco la historia del Código Bustamante. El Código Bustamante es de 1928. Es un tratado bastante viejo, ¿verdad? Es un tratado viejísimo, diría yo. Incluso es un tratado que no, digamos, Costa Rica tiene una reserva general que, no, que cuesta mucho entender si puede ser aplicado o no. Digamos, aquí hoy sí no me voy a meter en ese debate la constitucionalidad de la reserva general que hizo Costa Rica, pero básicamente lo que dice es que si contradice la ley costarricense al tratado, aplica la ley, no el tratado, lo cual es algo absurdo porque hace una inversión de la jerarquía de las fuentes en el derecho internacional, pero es el reflejo de cómo evolucionaba en ese momento el derecho internacional. Y los conceptos de soberanía todavía estaban muy fuertes y los conceptos de derecho internacional todavía estaban muy débiles, ¿verdad? Entonces refleja un momento histórico en donde era muy débil el derecho internacional y por ende los estados todavía les daba un poquillo de miedo a aceptar ceder su soberanía en materia de diferentes temas jurídicos internacionales, en este caso internacional privados. Y en ese contexto el código además asume una posición. Bueno, primero, Costa Rica es parte del día de hoy, todavía más. Hay decisiones judiciales que al día de hoy las están aplicando y es correcto. O sea, todavía seguimos siendo parte del Código Bustamante. Por ahí me ponen, aplican en países de Centroamérica, correcto, Valeria, pero no solo en países de Centroamérica. Hay otros países, Brasil, por ejemplo, es parte del Código Bustamante. Venezuela, Ecuador son parte del Código Bustamante. Chile es parte del Código Bustamante. Hay países caribeños que son parte del Código Bustamante. O sea, va más allá de Centroamérica.
El Código Bustamante sigue la línea publicista del derecho internacional privado. ¿Qué quiere decir eso? Una línea publicista que abarca dentro del concepto de derecho internacional privado, por lo que se daba en ese momento, por la poca evolución de la materia, todos los temas internacionales que tengan elementos de extranjería. Entonces, tanto los horizontales como los verticales se incluyen en el concepto publicista de derecho internacional privado. Y el Código Bustamante sigue esa línea. Se los pongo ejemplificado como para que lo entendamos un poco mejor. El Código Bustamante regula la extradición. Hoy, en el 2024, tenemos claro que la extradición es un tema de derecho penal internacional o internacional penal, como quisiéramos verlo. Ya jamás lo pensaríamos como un tema de derecho internacional privado. Pero bueno, en el 28 sí lo era. ¿Y por qué lo era? Porque en ese momento la visión publicista era la prevalente en una gran parte de los juristas. Eso se fue debilitando y debilitando y debilitando en la historia, hasta que hoy en día, particularmente los países del civil law, excluyen completamente, como Costa Rica, la línea publicista y tienden a una línea privatista del derecho internacional privado. ¿Y eso qué quiere decir? Que le quitamos todos los temas de derecho público, lo cual incluye migración extranjera, temas de migración, temas de extranjería, temas de nacionalidad de las personas, el otorgamiento de una naturalización o una ciudadanía por nacionalidad de una persona, los temas de impuestos, eso ya no es un tema de derecho internacional privado, lo era en algún momento, los temas obviamente penales, las extradiciones, por ejemplo, ya no son temas de derecho internacional privado, los temas en donde los estados estén involucrados siempre y cuando no estén ejerciendo potestades privadas o accionando como sujetos de derecho privado, están fuera del derecho internacional privado de nuestros días, y en consecuencia lo que queda adentro del derecho internacional privado son los temas clásicos de derecho privado con elementos, eso sí, de extranjería. Civil, agrario, laboral, comercial, familia. Son áreas que en nuestros países son parte del objeto de estudio del derecho internacional privado. Son lo que se llaman situaciones de tráfico jurídico externo horizontales. ¿Por qué externo horizontales? Externo es por la existencia de un elemento de extranjería. Hay un elemento que transforma la naturaleza jurídica de esa relación. Vean qué interesante esto, porque cambia la naturaleza de una relación que es de derecho local, llamémoslo así, de derecho privado, de derecho interno puramente, por ejemplo, matrimonio entre A y B, ambos costarricenses, ambos domiciliados y residentes habituales en Costa Rica, con bienes en Costa Rica, casados en Costa Rica, eso es una relación de tráfico jurídico interno horizontal. Horizontal porque no hay una potestad de imperio de un Estado que intervenga en esa relación, no hay nadie sobre nadie, e interno porque no existe elemento de extranjería. ¿Qué haría que esa relación se internacionalice? El elemento de extranjería, sin importar su peso. No puedo dedicar muchas horas a esto, pero hay toda una discusión teórica sobre las diferentes tesis relativas a la internacionalización de las relaciones jurídicas. Hay una tesis que se llama la tesis del elemento extranjero puro, otra que se llama la tesis del elemento extranjero relevante y otra tesis que es la tesis de los efectos internacionales, que son las que se vienen a utilizar para determinar cuándo es que se internacionaliza la relación jurídica. Les resumo que la tesis del elemento extranjero puro, que es básicamente que cualquier elemento de extranjería genera esta internacionalización, es la prevalente o predominante entre la mayoría de autores que escriben en derecho internacional privado, obras de todo tipo, ¿verdad? Entonces, esa es la que yo sigo también y esa es la que utilizamos en el Código Procesal de Familia y el Código de Familia. Toda esta introducción es para hacerles entender que ya ahí, esa es una línea que viene, digamos, pensada desde la doctrina, desde la teoría, hacia la práctica, hacia la codificación en nuestro país, trae todo un trasfondo, no es a la ligera, no es una ocurrencia, no es una idea que surgió así de repente, sino viene efectivamente de un estudio científico del derecho internacional privado y de la evolución que este ha tenido en el tiempo. Entonces, ese era un primer punto que me gustaría, espero haberlo dejado claro más bien. No sé si en ese punto concretito de las relaciones de derecho internacional privado les queda claro. Pueden ponerlo ahí en el chat también, sí, no, o poner ahí alguna duda que les surja, o decirla, ¿verdad? También.
porque uno de los principales problemas que ha existido siempre es, para muchas personas es diferenciar entre algo, por ejemplo, una relación de derecho de familia y una de derecho internacional de familia. Mentalmente es difícil, o puede ser difícil, verlas diferente. A una persona que no ha estudiado derecho, la ve igual. Son tal vez las personas que estudian derecho las que ya empiezan a entender un poco más sobre la autonomía científica de cada una de estas áreas, una sobre la otra, a pesar de que están interconectadas y evidentemente tienen muchísimos puntos en común, pero como materias en sí están separadas. Y como materias en sí, entonces, cuando llegan casos al Poder Judicial, el análisis de los casos de derecho de familia internacional debe ser realizado con una gran lupa que les permita encontrar ese elemento de extranjería, porque eso los va a llevar y las va a llevar incluso a un sistema normativo distinto, parcial o totalmente, dependiendo del tema que estamos hablando. Por supuesto, pongo el ejemplo de la sustracción de menores. Una sustracción de niños dentro del territorio costarricense nos va a llevar a la aplicación del Código de Familia. Una sustracción internacional de niños de un país al otro nos va a llevar a la aplicación de un instrumento completamente distinto, el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, ¿verdad? Entonces son reglas distintas dependiendo del tema, ¿verdad? O, por ejemplo, temas de autoridad parental. Ahora con la incorporación de Costa Rica al Convenio de La Haya de 1996, ya tenemos un instrumento independiente bajo el cual tenemos que ver temas de autoridad parental y de protección de niños y niñas, que es incluso tiene algunas reglas distintas al Código Familia, al Código Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, la internacionalidad sí importa. Determinar el efecto internacional sí tiene un impacto práctico. Genera que el juez o jueza y el litigante o la litigante deban hacer un esfuerzo adicional y entiendan que la resolución del caso no va a ser idéntica a los casos que carezcan de elementos de extranjería. Voy dejando ese punto entonces. El objeto del derecho internacional privado, entonces, sería el estudio de los aspectos jurídicos de las situaciones privadas que sean internacionales, ¿verdad? Que tengan elementos de extranjería. Y el estudio de todos los problemas de derecho internacional privado se hace en estas áreas, que es el tema de la competencia judicial internacional, básicamente definir si el juez o jueza de un país determinado es o no competente internacionalmente para llevar el caso, o debe archivarlo, rechazarlo y archivarlo. En Costa Rica se da. Tengo varias sentencias en donde efectivamente se ha declarado incompetente el tribunal o el juzgado de familia, por ejemplo, en Costa Rica, correspondiente, y efectivamente se dice, no, se puede llevar el caso, y las partes, pero ¿cómo es posible? Me estás denegando el acceso a la justicia, las personas tienen derecho a que resuelvan sus controversias, sí, sí, pero hay una jurisdicción competente más conectada y mejor conectada con el caso. Los elementos de esa relación jurídica están dispersos en diferentes países, pero los más relevantes para esta relación jurídica concreta resulta que no están en Costa Rica, están en Perú, Estados Unidos, en Florida concretamente, por ejemplo, o en otros países. Entonces, esa discusión tiene ya no solo digamos, una visión teórica, sino también un impacto práctico, porque efectivamente una gran parte de los problemas prácticos del derecho internacional privado de nuestros días, y en concreto en el derecho internacional de familia, es o se dan dentro del área de la competencia judicial internacional. Y claro, es un tema importantísimo porque puede parar completamente el caso, ¿verdad? Puede ser que el caso ya sea rechazado y en consecuencia, digamos, una de las partes gana, entre comillas, porque habría que empezarlo en otro país en todo caso. Y tiene impactos económicos, hay países en donde es más caro litigar que en otros, o sea, es toda una situación. Ayer mismo yo estaba reunido con una potencial cliente que me preguntaba si podía llevar un caso aquí en Costa Rica, y yo le dije, y franco, le dije, no, este caso es para Estados Unidos, y eso tiene todo un impacto económico importante, porque en realidad la relación jurídica no está conectada suficientemente con nuestro país. Y este tema es independiente del tema del derecho aplicable. Esas son dos áreas que se han confundido en la historia de las decisiones judiciales costarricenses. En el libro que yo escribí, tengo ahí una recopilación de algunas sentencias o una mención de sentencias que efectivamente incurren en un importante error, que es confundir el área de competencia internacional y el área del derecho aplicable. Ya hoy no debería estar pasando eso, pero para prevenirlo, lo menciono. Básicamente, las reglas de derecho aplicable ya no son sobre si el juez de Costa Rica es competente o no, ya lo es, porque si no, no hubiéramos llegado a esta segunda fase. Y aquí lo que hay que definir es más bien
si el derecho de Costa Rica aplica o no. Y esto abre toda una posibilidad a la aplicación entonces de un derecho que no sea el costarricense. Y eso se llama derecho extranjero, ¿verdad? Entonces, la línea del Código Procesal de Familia viene no solo a crear normas de competencia judicial internacional, sino también reglas de derecho aplicable mucho más claras que las que tiene el Código Civil. Ahorita les voy a hacer algunos ejemplos. Les voy a dar algunos ejemplos. Y en esta área se potencia la aplicación de un derecho que no sea el derecho de Costa Rica. La Lex Fori o ley del foro puede no ser aplicable y más bien la ley de la causa, lo que se llama la Lex Cauce, va a ser una ley extranjera, ¿verdad? No la Lex Fori, sino una ley extranjera, y eso tiene una serie de retos fuertes, para mí muy bonitos de un litigio, ¿verdad? Pero sí son ciertamente complicados, especialmente cuando hay mora judicial, cuando hay dificultades, con un montón, una gran saturación en los expedientes que pueda tener un juez o una jueza, y pues ya te llega un caso con elementos de extranjería y además hay que aplicar el derecho de otro país, entonces ya eso es quebrarse la cabeza, ¿verdad? Con algo que me saca a mí de mi zona de, entre comillas, confort en la que estoy, porque yo sé que cuando usted está muy saturado con algo, lo que menos puede tener es confort, pero de lo que conozco, ¿verdad? Que es el derecho interno, ahora resulta que tengo que aplicar un derecho que no es el propio, un derecho extranjero, un derecho de otro país, tradición jurídica que no conozco, en la cual no he sido capacitado o capacitada, y resulta que las normas de Costa Rica me dicen, sí, usted tiene que aplicar un derecho que no es el derecho suyo, sino un derecho de fondo de otro país. La lógica detrás de esto trae toda una discusión de siglos y siglos y siglos. No crean que es algo nuevo. Les puedo decir, desde el siglo XII se está hablando de esto, ¿verdad? De los glosadores y posglosadores. En el Corpus Juris Civilis ya se discutió sobre estos temas. Eh, y la razón es que precisamente por un tema de proximidad, un criterio de proximidad de las partes con un derecho determinado, puede ser que la relación jurídica esté más próxima a un derecho, pero que la jurisdicción en donde debe tramitarse la disputa sea mejor que sea la de un país distinto, ¿verdad? Y termina pasando en varias ocasiones. No son pocos los casos. Entonces, el área del derecho aplicable va a incluir normas, y el Código de Familia las tiene por primera vez en la historia de nuestro país, normas de derecho internacional de familia para resolver problemas de derecho aplicable. Entonces, no, hasta el día de hoy no las teníamos internas, solamente las externas. Se llaman normas de conflicto, que es toda una situación interesantísima de aplicar. Después, que también tenemos en el Código Procesal de Familia, reglas de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. La mayoría han escuchado del exequatur, ¿verdad? Que es el procedimiento que se utiliza para el reconocimiento y posterior ejecución de decisiones que vienen de otros países. Básicamente es darle vida jurídica aquí en Costa Rica a una decisión, puede ser una medida cautelar o que puede ser una decisión final, con todo el carácter de cosa juzgada, en una sentencia que emitió un juez, por ejemplo, de Panamá, y que va a surtir efectos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ese procedimiento que se utiliza. Ya el juez panameño pasó por la fase de competencia internacional, ya pasó por la fase de derecho aplicable, ya hay una sentencia, y ahora queremos ver si en Costa Rica esa sentencia efectivamente se puede reconocer, se tiene que rechazar. ¿Qué pasa si hay procedimientos paralelos aquí en Costa Rica? Todo ese análisis es parte del esquema normativo dentro del área de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Y finalmente, esta cuarta área, esta la pongo ahí en un amarillillo distinto para dejar un punto claro. No toda la doctrina está de acuerdo conmigo. Yo soy, de hecho, de un grupo minoritario en esto, y posiblemente no tengamos razón los de ese grupo minoritario, pero tal vez sí. Sobre separar el tema de cooperación jurídica internacional. En los últimos años, cooperación jurídica internacional ha ido agarrando una fuerza tal que para mí ya hay que estudiarla de forma independiente, ¿verdad? Todo lo que es cooperación ya no me parece que lo podamos meter en reconocimiento de decisiones, porque que es donde normalmente se incluye. Reconocimiento de decisiones extranjeras, básicamente se dice, bueno, puede incluir los temas de notificaciones en el extranjero, pero es que no es una decisión como tal, ¿verdad? La notificación es un acto procesal, ciertamente, un acto que ayudará al proceso. Obtención de pruebas en el extranjero, como tales, también ayudarán en el proceso, pero no son pues una decisión judicial per se. Ayudarán a tomar la decisión judicial, ciertamente. O surgen de una decisión judicial, pero no son en sí la decisión judicial.
Temas, por ejemplo, como apoyo con videoconferencia para llevar a cabo precisamente una prueba determinada, un proceso. Cooperación para enviar un juez o a una jueza de un país a otro, temas de derecho interno de un país al otro. O sea, es, y ha empezado a encontrar, incluso en tratados como el Convenio de la Haya del 96, reglas específicas que incluso genera una división frente a las otras tres áreas. De hecho, el Convenio de la Haya del 96 toca el tema de cooperación internacional de forma independiente a los otros tres. Entonces, por ahí empiezo a agarrarme yo y varios otros y otras para decir, yo creo que ya podemos ir hablando de una cuarta área del derecho internacional privado. Eso es meramente teórico. Al final, lo importante es la parte práctica. Si hay normas de cooperación jurídica internacional, y efectivamente las hay dentro del campo del derecho internacional privado, y han crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se ha incluido el rol, por ejemplo, de las autoridades centrales ahora, que son fundamentales en esta cooperación jurídica internacional, entidades administrativas normalmente, eh, pero han entrado otras figuras como, por ejemplo, el juez de enlace en los convenios de la Haya, que también entra dentro de este tema de la cooperación jurídica internacional. Entonces, creo que ya es algo que es mucho más fuerte, mucho más amplio, y en consecuencia, no, ya no sería un tema de verlo solamente incluido en las otras áreas, sino de forma independiente. Bueno, todos los problemas de derecho internacional privado que existan están ahí, en estas cuatro áreas o tres áreas, como lo queramos ver. Entonces, cuando uno enfrenta un problema de derecho internacional privado, debe en su cabeza tratar de diagnosticar como jurista, bueno, ¿a dónde es que se me está presentando el problema? ¿Tendré un problema de competencia internacional solamente? ¿Tendré un problema mixto? ¿Y cómo lo resuelvo, verdad? Y ese cómo lo resuelvo me puede llevar a normas específicas en cada una de estas áreas. Normas de competencia judicial internacional, si es un problema de competencia. Normas de conflicto, si es un problema de derecho aplicable. Reglas de reconocimiento, si es un tema de reconocimiento de ejecución. Y reglas que generen o faciliten la cooperación para notificaciones, para obtención de pruebas, para traslado de documentos de un país al otro. Todo eso es lo que nos enfrenta y nos va a enfrentar todavía más el Código Procesal de Familia, el Código de Familia a partir de octubre de este año, cuando entren en vigor dichos instrumentos. Entonces, eso es un buen punto de partida para ir entendiendo el impacto del nuevo Código Procesal de Familia en las relaciones privadas internacionales, porque como les decía anteriormente, se crea una verdadera autonomía de la materia, que no estaba tan clara en las normas actuales. Ya no hay que acudir ni al Código Civil ni al Código Procesal Civil, a menos de que fuera una forma residual y complementaria por si quedara alguna duda, pero en general no hay que hacerlo, porque se crean nuevas normas de conflicto, nuevas normas de competencia, nuevas normas de reconocimiento y nuevas normas de procedimientos de cooperación internacional. En paralelo a los instrumentos internacionales o convenciones que Costa Rica ha venido firmando, eso genera toda una nueva estructura de derecho internacional privado en nuestro país. Así de interesante está esto. O sea, tenemos casi que una nueva área del derecho en nuestro país. Muy poco explorada realmente para lo que va a impactar y lo que debería estar impactando y está impactando ya en nuestros días. Voy a hacer aquí una mención, bueno, les voy a subir una comparativa. Bueno, vamos a ver unos códigos como para que veamos las grandes diferencias que se generan. Porque les voy a hablar de algo que es devolverme un poco a la historia, pero necesito hacerlo para que lo entiendan, porque si no, estoy hablando, eh, solamente hablando de las normas, me parece a mí que no es suficiente. Y es la distinción entre lo que es el unilateralismo y el bilateralismo en el derecho internacional privado, porque eso tiene impacto directo en lo que son las nuevas normas de conflicto y las nuevas normas de competencia internacional. Les explico. ¿Qué es el unilateralismo en el derecho internacional privado? Bueno, ahora les mencioné en la charla, en la parte inicial tal vez que estaba dando, de que el derecho internacional privado, pues incluso habla del derecho extranjero desde la época, desde el siglo XII, fines del siglo XII, inicios del siglo XIII, con las escuelas de los glosadores y posglosadores. Pues resulta que em, la visión que se tuvo en ese momento sobre las relaciones internacionales respondió a lo que vamos a llamar una visión unilateral. Unilateral de un lado hacia un solo lado,
es básicamente una pregunta que hacen los unilateralistas que se resumen en este cuestionamiento. Tratemos de graficarlo un poquito, si pueden hacerlo. Y la pregunta es esta, ¿cuál es el alcance en el espacio del derecho propio? ¿Cuál es el alcance en el espacio del derecho propio? Entonces tienen que imaginarse en el espacio, ¿verdad? Digamos, de países, los diferentes países. Podemos, si lo queremos hacer más simple, imaginar los cuadritos. Cada país es un cuadrito. Y el derecho, lo podemos hacer en amarillo, no sé. ¿Hasta dónde llega ese color amarillo del derecho de país A y en rojo el del país B? ¿Qué efectos puede tener el derecho de A en B y el derecho de B en A? ¿Puede tener efecto del todo o no? Y desde el siglo XII se dijo que sí. Ahora, la pregunta que se hacen es desde su propia perspectiva. Ven a su derecho competir con otros derechos. Casi que desde una perspectiva de legisladores que hacen normas y dicen, bueno, ¿hasta dónde llegan nuestras propias normas? La visión unilateral parte de esa pregunta y de esa premisa de que el derecho extranjero puede aplicarse, pero de forma siempre excepcional. ¿Por qué? Porque si lo que importa es hasta dónde llega el derecho propio, realmente, en la mayoría de casos, las respuestas van a ser dirigidas hacia cuándo aplicar ese derecho propio, la lex fori, la ley del juez o jueza. Y eso lo vamos a ver reflejado en estas normas del Código Civil que ya les voy a enseñar. En unos segunditos. Un segundito. Código Civil, aquí está. Y en el Código Procesal, que también lo voy a hacer para que lo tengamos claro. Pero quiero ver civil primero. Ok. Ahí, espero se vea. Estas son las normas actuales. Hoy en día esto es lo que aplica. O sea, ustedes tienen un caso hoy, tienen que usar esto. Estas son las normas de conflicto del Código Civil de Costa Rica, el artículo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bueno, y la del 30, que no es realmente una norma de conflicto, pero son normas de derecho internacional privado del Código Civil. La visión unilateral es clarísima en estas normas y las podemos distinguir de la simple redacción del Código Civil y ahorita vamos a ver de la redacción del Código Procesal Civil también. Noten esto, vean la perspectiva unilateral. Dice, las leyes de la República, o sea, ya ahí nos está diciendo cuál es el derecho que estoy buscando aplicar. No estoy siendo neutral, estoy siendo parcializado a la hora de escoger cuál es el derecho que quiero aplicar. O hasta dónde puedo aplicarlo, cuál es el alcance en el espacio del derecho propio. Las leyes de la República concernientes al estado de capacidad de las personas, o sea, está regulando lo que se llama el supuesto de hecho, estado de capacidad de las personas, obligan a los costarricenses para los actos o contratos que deben ejecutarse en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se celebren estos contratos. Y obligan a los extranjeros respecto a los actos que se ejecuten o contratos que se celebren y se vayan a efectivamente ejecutar en Costa Rica. No voy a entrar en el detalle del estudio de la norma porque es algo complejo. Lo que me interesa para efectos de esta charla es que entendamos que parte de la aplicación de las leyes de la República de Costa Rica. Lo que hace el artículo 24 en el supuesto de hecho bienes inmuebles es determinar también cuándo son aplicables las leyes de Costa Rica. Lo que hace el 25 es lo mismo porque replica para bienes muebles lo de inmuebles. Lo que hace el 26 es lo mismo, prescripción y modo de ejecución, perdón, modo de cumplir o extinguir obligaciones, se rigen por las leyes costarricenses, ¿verdad? Entonces, dice cuándo aplicar la ley de Costa Rica. Este es un artículo distinto, ahorita me devuelvo a él, que es el 27. Lo mismo a nivel procesal hace el Código Procesal Civil, que hoy día se utiliza también. Este es el viejo que se utiliza para, y el nuevo hace lo mismo en todo caso, para resolver problemas de competencia internacional. Es competente el juez costarricense, y ahí dejamos claro cuál es el juez que debe ser competente cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviera domiciliado en Costa Rica, la obligación debe ser cumplida en Costa Rica, la protección se origina en un hecho ocurrido o practicado en el país.
Entonces, efectivamente, la legislación costarricense actualmente tiene una tendencia muy fuerte a lo que los glosadores y posglosadores hicieron en el siglo XII y XIII, y de ahí por siglos, que es la regulación del derecho internacional privado desde la perspectiva unilateral. Unilateral. ¿Cuándo aplicar mi ley? ¿Cuándo ser yo el competente? Y no es que esté mal necesariamente, es una fórmula, pero es una fórmula que se superó y que a partir del siglo XX, fines del siglo XX, ya inicios del siglo XXI, definitivamente el mundo ha ido migrando, particularmente en los tratados internacionales o leyes modernas de derecho internacional privado, hacia reglas que siguen una línea distinta, que es el bilateralismo. El bilateralismo. Las normas bilaterales las vamos a encontrar en los nuevos códigos, en los tratados internacionales, que regulan temas también de derecho internacional privado. Y el Código de Familia y el Código Procesal de Familia transforman esta fórmula, este método o metodología para resolver problemas de derecho internacional privado desde del unilateralismo al bilateralismo. Entonces, ahora les explico qué es eso del bilateralismo. Vamos a ver aquí en el Código de Familia algunas cosas interesantes. Esta no. Un segundito, aquí está. Por ejemplo, hemos visto que el artículo 23 del Código Civil dice que las leyes de la República, acuérdense siempre esa frase, las leyes costarricenses, las leyes de la República. Ya ustedes saben cuál es la ley que hay que aplicar y hasta dónde llega. La norma nos dice. Puede ser bien, lo puede hacer mal, pero la norma nos dice. Vean la gran diferencia en la técnica de redacción y en el espíritu que puede tener atrás el artículo 7 del Código de Familia, reformado por el Código Procesal de Familia. También sobre el tema de estado de capacidad. Vean la neutralidad a la hora de redacción. La ley aplicable al estado de las personas será la de su domicilio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es el cambio? ¿Dónde está la ley de Costa Rica? No la van a encontrar. Porque la fórmula que se utiliza es siguiendo la metodología bilateral, que es básicamente una forma neutral de resolver la redacción de las normas de conflicto de las normas de competencia judicial internacional. ¿Y de dónde surge esta posición? Bueno, no es tampoco tan nueva. Viene de Friedrich Carl von Savigny, que en el siglo XIX, en sus tratados de derecho romano, resulta que en uno de ellos hizo todo un estudio sobre la transformación del derecho internacional privado hacia un enfoque en la relación de derecho o relación jurídica. Relación de derecho o relación jurídica. La relación jurídica se convierte entonces en el objeto del derecho internacional privado siempre que tenga elementos extranjeros. Entonces ya no es una competencia de países sobre cuál es el que debe aplicar su ley, sino más bien un enfoque, vean qué interesante el cambio, un enfoque en las personas, en los seres humanos, bueno, puede ser también en las personas jurídicas, un enfoque en la relación jurídica, en la relación de derecho que surge entre personas, y en dónde encaja mejor esa relación. Si encaja mejor en un país A o encaja esa relación mejor en un país B, ese será el derecho que deba regir la situación de esa relación jurídica. Este método se llama método bilateral o algunos lo llaman método multilateral. Y este multilateralismo o bilateralismo es el prevalente en nuestros días y el prevalente en tratados internacionales y es el prevalente en el Código de Familia y el Código Procesal de Familia. Hoy, la respuesta a cuál derecho aplicar para temas de Estado y de capacidad de las personas ya no parte de saber si se aplica el derecho de Costa Rica de inicio o no, sino saber cuál es el derecho que aplica, que puede ser el de Costa Rica, pero puede ser uno extranjero ya con más claridad. Savigny se preguntaba, ¿dónde tiene su asiento o sitio la relación jurídica? Entonces pasamos del unilateralismo, cuya pregunta es, ¿cuál es el alcance en el espacio del derecho propio? Al bilateralismo, cuya pregunta es, ¿a dónde tiene su sitio o asiento la relación jurídica? Ese cambio transforma completamente la estructura del derecho internacional privado, el estudio del derecho internacional privado y las normas de derecho internacional privado. Y quería enseñárselos de forma concreta, práctica, específica y que sepan qué es lo que vino detrás de esa transformación del Código de Civil, artículo 23, por ejemplo, al artículo 7 del Código de Familia,
que regula con temas idénticos, pero de forma completamente distinta y con una perspectiva absolutamente diferente. ¿Le surge alguna duda con respecto a este punto concreto del unilateralismo versus el bilateralismo? Puedo enseñarles otras normas del Código de Familia también, obviamente, para que veamos esto. Por ejemplo, matrimonio, en el artículo 8 dice el divorcio, la separación de unión. De hecho, la ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial. Veamos la neutralidad, la ley del lugar de celebración. Ley del lugar de celebración. Va a cambiar de caso en caso. El caso 1 me presenta un caso de celebración de matrimonio en Costa Rica. El caso 2, un matrimonio celebrado en Perú. El caso 3, matrimonio celebrado en España. El caso 4, un matrimonio celebrado en Delaware. El caso 5, un matrimonio celebrado en Burundi. O sea, eso va a cambiar y cambiar y cambiar, depende de las circunstancias. O sea, esa neutralidad de la norma de conflicto, que es esta que estamos viendo, es la que hay que revisar para encontrar el punto de conexión utilizado en la misma, ¿verdad? Que en este caso sería para algunos temas, lugar de celebración, y a partir de ahí ya ustedes saben cuál va a ser el derecho aplicable. Entonces, aquí abro un espacio para comentar ese tema porque este es un tema fundamental incluso para el resto de la exposición que estamos haciendo hoy, más como estilo clase casi. Con respecto a este tema, las personas, los usuarios podrían escoger cuál de las legislaciones quiere que se aplique a su caso. Bueno, me imagino un matrimonio o un divorcio que se hiciera en otro país y las personas vienen a ejecutarlo acá. ¿Podrían ellos escoger cuál de las legislaciones quiere que sea aplicable? Sí, eso es una muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso es, ¿cuál es el rol? Básicamente está preguntando algo, ¿qué es esto? ¿Cuál es el rol de la autonomía de las partes o la autonomía de la voluntad de las partes en la elección del derecho aplicable al fondo del caso? Anterior al hoy, o sea, antes de la vigencia del Código Procesal de Familia y el Código de Familia, la autonomía y la voluntad de las partes tiene muy escasa aplicación en las relaciones de familia. No es nula, porque si hay sentencias en donde ha sido respetada, pero normativamente hay muy poca claridad. ¿Por qué? Porque si usted analiza, por ejemplo, el Código Civil, esto que se llama autonomía de la voluntad, en una norma de conflicto no está claramente identificada. Eso es lo que se llama en normas de conflicto autonomía conflictual. No hay una norma que diga las partes pueden elegir el derecho aplicable. Hay que interpretarlo. Hay que irse incluso hasta la Constitución Política para eso, al 28. En el Código de Familia y en el Código Procesal de Familia, por primera vez también en la historia del país, ya efectivamente incorporamos reglas que le permiten a las partes elegir el derecho aplicable. Entonces, si no se afectan derechos de terceros o el orden público internacional costarricense con esa elección, es todo un tema el orden público internacional, por cierto, pero no nos va a dar chance jamás de verlo por sí mismo. Entonces, el derecho que elijan las partes podría ser el costarricense o podría ser el extranjero. Juez o jueza debería respetar de inicio y salvo ciertas excepciones la elección de las partes de un derecho que es diferente al del juez o que incluso podría ser el del juez porque las partes lo eligieron desde otro país que fue el de Costa Rica, ¿verdad? Y esa situación se puede dar de forma tácita o de forma expresa. Las partes lo pueden poner por escrito en un documento. Imagínense, por ejemplo, unas capitulaciones matrimoniales o un acuerdo prenupcial, o las partes pueden hacerlo en el propio litigio, fomentar su demanda con un derecho que no es el propio. Entonces, al final la respuesta es sí. Claro, con excepciones, pero en general la respuesta es sí. Muchas gracias. Muchas Con gracias. gusto. Shirley Víquez, doctora Víquez, ¿cómo está? ¿Cómo está, jefecito? Un placer. Igual, entiendo de lo que usted dice y me va a perdonar mi ignorancia. Si, por ejemplo, entra una demanda que de paso ya uno analiza la competencia por territorio nacional y sabe que no le pertenece al juez costarricense y la parte demandada prorroga la competencia, ahí sucede eso que usted dice, en el sentido de que ya el juez tico tiene que darle para adelante. Sí,
Eso es el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes en el ámbito de la competencia judicial internacional. Hoy, el CPC, que es el que rige, no tiene nada que nos permita concluir de forma clara y absoluta que se puede. Y usted lo sabe, las decisiones, por ejemplo, del Tribunal de Familia han sido variadas con respecto a cuál es el rol de la autonomía de la voluntad de las partes con respecto a prorrogar internacionalmente competencia. Hay debates, hay diferentes interpretaciones, muy buenas todas las interpretaciones, pero la dificultad se da precisamente por la escasez normativa o la carencia de una norma que resuelva este problema, cosa que se elimina con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, porque ahí efectivamente ya se deja claro que las partes pueden escoger el lugar donde quieren que el proceso se resuelva. Gracias. Tácita o expresamente también, ¿verdad? Ahí veo una de Valeria. Hola, Valeria. Ese sería Valeria Arce. Este es el caso de personas que viven en Estados Unidos y firman un convenio de negocio para que se homologuen en Costa Rica. Sí, creo que es el caso pasado, ¿verdad, Valeria? El que está hablando ahí del tema pasado. Sí, señor. Ok, sí, perfectamente, pero depende, ¿verdad? Puede ser que, ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta, que se elija Costa Rica como lugar para resolver una disputa de familia, no quiere decir automáticamente que se elija el derecho de Costa Rica. Por eso es importante lo que dije al inicio. No es lo mismo que las partes quieran litigar aquí por temas de conveniencia incluso, a que quieran transformar la naturaleza, bueno, no la naturaleza, transformar el régimen legal del estadounidense al costarricense. Por ejemplo, en temas de capitulaciones o acuerdos prenupciales, que son los que rigen en Estados Unidos, hay diferencias sustantivas. No hay que, las inscripciones, por ejemplo, hay países en los cuales no hay que inscribirlos. Hay países que se pueden hacer en documentos privados. O sea, Costa Rica tiene reglas muy específicas para el tema de edición patrimonial de bienes que otros países no tienen. Entonces, esos son cambios que pues deben tomarse en cuenta, o diferencias que deben tomarse en cuenta, y que no necesariamente, porque yo quiero que me resuelvan un caso en Costa Rica, quiere decir que quiero que el derecho de Costa Rica me lo resuelva, porque puede ser que me anule más bien lo que hice, ¿verdad? Don Eddie, ¿cómo está, don Eddie? Don José, saludos. Y le cuento que ya tenemos más de casi 120 personas conectadas, por dicho. Wow. Don José, ¿usted conoce algún antecedente donde se haya validado, existiendo obviamente alguna relación con el derecho escogido, que se hayan escogido derechos de diferentes países para resolver diferentes temas? Es decir, me caso en un país y acepto que la disolución del vínculo la hagan allá en Holanda, donde yo me voy a ir a vivir, pero quiero que me apliquen el sistema de gananciales de Costa Rica para tener seguridad. Sí. ¿Conoces algún antecedente en Costa Rica o en algún otro país donde se haya validado esta posibilidad? Usted me está hablando de una figura clásica del derecho internacional privado que se llama el depesage o fraccionamiento del derecho aplicable. De hecho, está permitido en el Código Procesal de Familia y el Código de Familia. Entonces, es algo que potencialmente podría llegar a darse. El depesage es muy común en contratos, es poco común en derecho de familia, sin embargo, pasa. Yo tuve un caso hace varios años en donde tuvimos una situación con las Filipinas. Entonces había que ver un caso muy interesante en donde los esposos se casan en Filipinas, en donde, por cierto, no existe el divorcio todavía. Filipinas es de los poquitos países del mundo que todavía no permiten el divorcio. Se trasladaron a Estados Unidos, después a Canadá, establecieron su último domicilio conyugal en Canadá, y después él se vino aquí a Costa Rica. Aquí el hombre era bien pícaro, por no decir otras cosas, y aquí tuvo una nueva relación. No sabía la esposa que seguía viviendo en Canadá. Y bueno, terminó yéndose, yo representé a la señora, ¿verdad? Encontramos bienes en Canadá y bienes en Costa Rica y bienes en las Filipinas, ¿verdad? En los tres países. Entonces, hubo un debate precisamente sobre la aplicabilidad o aplicación del derecho, cuál es el que tenía que aplicar, ¿verdad? Para cada uno de esos casos. Si aplicábamos muy estrictamente, ya sea el derecho de Costa Rica o el de Canadá, el problema es que como no existe el divorcio en las Filipinas, entonces
cualquier decisión del Tribunal costarricense no iba a ser efectiva en las Filipinas. Entonces era mejor respetar en ese caso la aplicación del derecho filipino, que permitía una división previa entre las partes de los bienes como un acuerdo meramente patrimonial, no verlo como ganancial. En consecuencia, verlo con el derecho filipino frente a los otros bienes que fueron con el derecho costarricense. Sin embargo, llegamos a un acuerdo en ese caso. Yo creo que fue tan complicado, que hasta la jueza estaba muy contenta ese día, me acuerdo, cuando llegamos a un acuerdo con la otra parte, porque terminamos por resolverlo por mutuo consentimiento, y sí se incluyó el tema del bien en las Filipinas, ¿verdad? Como parte de ese acuerdo, y eso se fue a las Filipinas ya después para ejecutarlo. Pero la parte del bien de Filipinas, me acuerdo, lo dijimos eso, pues hagámoslo más conforme al derecho filipino. Le pongo ese caso como un ejemplo de situaciones que se pueden llegar a presentar. No tengo ahorita sentencias en Costa Rica que hayan aplicado la figura del dépesage, que es una palabra en francés para básicamente decir eso, fraccionamiento del derecho aplicable. Pero podría hacer un poquito de análisis a ver si en algún otro país, tal vez en Argentina podemos encontrar, o en México, alguna sentencia en familia. Claro, en comercial sí hay un montón, pero en familia verás que es una figura que rara vez se aplica, pero ahora con la entrada en vigor del CPF y el Código de Familia, pues más que además el de pesaje está específicamente habilitado, claro que tenemos que tenerlo como claro. La respuesta, eso sí, y es importante, es sí se puede, ¿verdad? Sí se puede fraccionar el derecho aplicable. Muchísimas gracias, don José. Claro, con gusto. Ok, buenas preguntas, me gustan, muy prácticas. Con respecto al tema del unilateralismo y el bilateralismo, honestamente, pónganme ahí en chat, o sea, sin miedo, porque estamos aquí para aprender. ¿Lo entendieron? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Tal vez sí o no. Así. Don Juan José. Sí. Perdón, en el chat, doña Chile vi que le hace una aclaración a doña Erika Leiva. No sé si se la leo o si usted la puede ver. Es la última. Ok, vamos a ver, la pregunta es, doña Erika, es decir, que habría que resolver en Costa Rica porque así lo hicieron las partes, pero con las normas del país de origen de las partes y donde se casaron o donde firmaron. Y que me pregunten, porque me parece que si no comieron el derecho aplicable, rige, el CPF de aquí. Ok, bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta que competencia y derecho aplicable son separados, para que aplique el derecho Costa Rica, las partes tienen que haber escogido esa aplicación de forma expresa o de forma tácita. Las partes pueden, sin embargo, no aplicar derecho costarricense para un caso que se litigue aquí en Costa Rica. Puede ser que el interés de ambas partes sea que se litigue aquí por incluso un tema de costos, que es más barato un caso en Costa Rica que un caso, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, pero que quieran que se resuelva con el derecho de Canadá o de Estados Unidos. Eso perfectamente se puede llegar a dar. Si las partes no dicen nada y no se ponen de acuerdo, pues pasamos al régimen general de las normas de conflicto, que resuelven cuál va a ser ese derecho aplicable. Gracias. Doña Silvia Barrantes tiene una consultita. Y doña Erika también después. Sí, buenas tardes. Una consulta, bueno, tal vez me perdonen la ignorancia igualmente, pero es que me nacen como preguntas concretas. Digamos, teniendo la opción o la posibilidad de las partes usuarias de elegir el derecho aplicable en concreto, mi pregunta puntual es que, bueno, nosotros tuvimos una situación asociada a una situación, bueno, a una cuestión de pensión alimentaria de un distrito de Colombia. Al fin de cuentas se resolvió de una forma muy sencilla porque en realidad era solo como ejecución a través de la sala segunda, entonces fue muy sencillo. Sin embargo, a mí me viene la duda ya a partir de la implementación del Código Procesal de Familia, mi duda en esa oportunidad era cómo sabemos nosotros, o sea, cuál es el ordenamiento jurídico vigente en el momento de realizar el acto procesal, digamos, sí, que va a regir para poder hacer la ejecución nosotros. Entonces, como le digo, en ese caso en particular no pasó a más porque eso fue solamente una situación de ejecución. Pero yo ahora sí, existiendo la reforma, me pregunto, como una de las prevenciones en concreto hacia las partes sería que adjunten de manera concreta el ordenamiento jurídico que fue utilizado o, ¿verdad? Así se puede hacer como un tipo de prevención en principio. Y si la otra parte se opone en cuanto a la utilización de ese ordenamiento, me explico como en concreto cuál es la elección, porque yo en ese momento, cuando vino el proceso,
como ya manera de investigación, yo digamos, como para saber, me puse a buscar y realmente en Google, así por lo menos en las herramientas verdaderamente disponibles que se tenían en ese momento, no supe ni identificar ni distinguir tampoco de cuál de las reformas se podía tratar en el momento en que se hizo el proceso, que como le digo, no tuvo ninguna consecuencia porque se hizo en ejecución, pero ya a Sí. manera de utilización con el código sí me preocuparía mucho eso. Bueno, excelente, gracias, gracias, gracias. Vea, en el caso específico que usted menciona, además tiene una solución un poco distinta, porque ya hoy existe un instrumento internacional, que es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de la cual Colombia es parte, y Costa Rica también. En consecuencia, hay un instrumento internacional que, por jerarquía normativa, está incluso sobre el Código de Familia y el Código Procesal Civil, y lo estará sobre el Código Procesal de Familia y el Código de Familia, que resuelve precisamente la aplicación del derecho extranjero. El tema de la cooperación jurídica internacional y judicial internacional, por eso es tan importante, porque para aplicar derecho extranjero no basta con un estudio que haga el juez o jueza de Google. A usted le dio un resultado súper complicado precisamente porque usted no conoce ese derecho. Nunca nadie se lo enseñó, usted no estudió en Colombia y por más que trate, pues algo podrá encontrar, pero siempre el juez colombiano o la jueza colombiana sabrán más que el juez costarricense de derecho colombiano y viceversa, ¿verdad? En la fase de la aplicación del derecho extranjero siempre hay tres elementos que hay que demostrar. Hay que demostrar el contenido, hay que demostrar la vigencia y hay que demostrar la interpretación del derecho extranjero. Y para demostrar esos tres elementos, pues hay que utilizar una serie de recursos, dentro de los cuales está poder tanto acudir a consulados, embajadas o bien de juez a juez o juez a jueza, para obtener precisamente esa información, que puede ser de textos legales precisamente, pueden ser certificados notariamente, incluso por abogados o abogadas del otro país, certificación de sentencias, las más recientes posibles, y ojalá comunicaciones que vengan selladas por juez o jueza del otro país para saber que efectivamente son así, o por lo menos autenticadas, apostilladas, para que la legalización esté dada en eso, ¿verdad? Entonces, a veces he dado charlas solo sobre ese tema, que da para mucho, ¿verdad? Hablar del derecho extranjero. Pero sí, efectivamente, es un tema complejo porque hay que saber cuál es el derecho extranjero que hay que aplicar, ¿verdad? Usted tal vez se mete en Google y encuentra uno que ya está derogado. Entonces estaría mal la solución suya. El juez o jueza de Costa Rica, básicamente casi que se cambia de sombrero, se quita el de juez o jueza costarricense y se pone el de juez o jueza colombiano o colombiana en este caso. De hecho, el Código de Familia específicamente regula este tema de la aplicación del derecho extranjero y estos pasos que le dije los tiene, ¿verdad? Para aplicación del derecho extranjero, según estos pasos, no es a la ligera, no es que el juez o jueza de Costa Rica pueda inventarse o sacar de un sitio de internet cuál es ese derecho extranjero. Debe confirmarse, precisamente para evitar oposiciones de las diferentes partes y para facilitar una solución justa y real de la situación jurídica. Doña Erika, creo que ahí tiene la mano. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Tal vez para aclarar un poquito más la pregunta que hacía antes y bueno, agradecerle también a la doctora Víquez por la sugerencia que me hace ahí en cuanto a mi pregunta. Pero el asunto es este, ¿verdad? Lo que yo le entiendo a usted, las partes, por ejemplo, es una capitulación, ¿verdad? Entonces ellos, en el mismo convenio, ellos eligen que quieren que eventualmente esa capitulación se dirima en Costa Rica y ellos la redactaron en Canadá, ¿verdad? Entonces, está claro, ya sabemos que ellos ya lo habían dispuesto así desde el momento de la redacción del convenio. Pero si no lo dijeron en el convenio, entendía usted que igual en el litigio ellos lo pueden elegir, ¿verdad? Pueden decir, aunque no lo habían dicho en el convenio, queremos que se dirima aquí. Y si no se dice ni en el convenio ni en el litigio, según lo que le entienda la doctora Víquez, entonces ahí sí, nosotros los jueces decidimos si aplica la normativa de Costa Rica o se aplica la normativa de Canadá. Con vista en una norma de conflicto que es la que le va a dar usted la respuesta, ¿verdad? La respuesta al juez o jueza no se tiene que partir de una norma. Y la norma es la que le habilita a aplicar la ley FORI, ley de Costa Rica, o la ley extranjera. Perfecto, entonces nosotros lo podemos decidir solamente si las partes no lo dicen, ni en el convenio ni en el litigio. Sí, bueno, pero le voy a poner una excepción porque es importante tenerlo en cuenta. No siempre la autonomía de la voluntad se desarrolla dentro de un marco de libre autonomía de la voluntad. Pueden existir escenarios en donde
haya una de las partes que está siendo presionada, sometida a error, sometida a vicios de la voluntad, como en cualquier contrato, en cualquier acuerdo, y esos vicios de la voluntad pueden traerse abajo las cláusulas en donde esa autonomía de la voluntad realmente nunca existió porque no había una verdadera voluntad autónomamente emitida por una de las partes, ¿verdad? Casos muy excepcionales podrían llegar a darse, tal vez en aplicación de ciertos derechos países islámicos, se me ocurre, pero bueno, eso hay que verlo caso por caso, pero como regla general, sí, lo que usted dice es totalmente correcto. Listo, muchas gracias. Profesor, Sí, don Juan José, buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Dalia, aquí de Paraíso. Yo quería Dalia. comentarle, gracias, de un asunto que yo me quedé con la duda, porque igual me declaro muy ignorante y perdón por que vaya a preguntar si no me logro explicar. Llega un asunto donde las partes son extranjeras los dos, se casaron en México, suscribieron el convenio de divorcio y todo lo demás. Entonces la señora viene y presenta un proceso de pensión alimentaria y dice en el escrito de demanda que ella está de paso por Paraíso. O sea, de paso aquí, no que vive, está nada más de paso y presentó la demanda porque se supone que el señor vive en San Mateo de Alajuela. Entonces, el caso, bueno, primero llega a Cartago, Cartago se declara incompetente, lo pasa a Paraíso porque la señora dice que vive en Paraíso de paso. Entonces ya yo empiezo, ¿verdad? Con toda la cuestión que se le para a uno a veces los pelos de no ver casos tan comunes como estos en el despacho. Entonces empiezo ahí a ver cómo resolver y entonces me voy a la Convención Interamericana sobre lo de las pensiones, sobre las obligaciones alimentarias, para ver primero lo de la residencia y dónde puede la persona acreedora pues interponer el proceso. Entonces, yo lo que vi ahí es que en primer lugar es la opción del acreedor, que supuestamente, ¿verdad? En el inciso A que dice que el juez o la autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue, bueno, ella escogió Paraíso, bueno, Cartago, Costa Rica, porque ella dijo que estaba de paso en Paraíso. Ella, lo que pasa perdón, es que ¿dónde es que vivía ella? Nada más para tener ese punto. en México. En México. Ok, México sí es parte. Está bien. Ajá, en el escrito de demanda ella dice que vive o que está de paso por Costa Rica. Y entonces aquí es donde interpone el proceso de pensión alimentaria, de paso. Pero entonces yo ahí lo que hice fue analizar cuál era el domicilio o residencia real de ella, porque realmente no vivía en Costa Rica ni en Paraíso, dijo que estaba de paso. Entonces lo que hice ahí fue buscar otra convención interamericana sobre domicilio de las personas físicas en derecho internacional privado, el artículo 2, que fue el que yo me agarré, y decía que el lugar de la residencia habitual, o sea que se puede conocer como la residencia de una persona física, o el lugar o centro principal de sus negocios, en ausencia de esas, no sé qué, hay todo lo demás. Pero ninguna me coincidía porque la señora no vivía aquí, estaba de paso, y ella escogió Paraíso, entonces yo me declaré incompetente. Yo no sé si está bien o está Pero mal. usted está en Paraíso, usted está en Cartago. Exacto, en Paraíso, exacto. Ella y ella dijo que vivía en Paraíso, no, que estaba de paso. Ok, no, eso está bien, usted hizo bien. Vamos a ver, pero usted pone un punto muy interesante. Bueno, de eso que me comenta surgen varias cosas interesantes. La primera, la aplicabilidad o aplicación de una convención internacional, que es efectivamente la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que aplica porque, de acuerdo con el artículo primero de esa convención, para que la misma sea aplicable, lo que se llama el presupuesto o ámbito de aplicación del Tratado Internacional, la parte acreedora debe tener su domicilio o residencia habitual en un estado parte, que es México. Check, punto A. Y la parte demandada debe tener su domicilio, residencia habitual o bienes o ingresos en un país parte, Costa Rica. Check. Por ende, de acuerdo con el artículo 1, el convenio sí aplica. El artículo 8 de ese convenio es el que le da a usted la regla de competencia internacional para definir si los tribunales de Costa Rica como tales son competentes o no internacionalmente para llevar a cabo ese proceso alimentario. Y el 8 le da la elección a la parte acreedora para precisamente definir si quiere o no tramitar ese proceso en Costa Rica. De hecho, ese artículo 8 nosotros lo agarramos y lo pasamos al Código Procesal de Familia, de tal forma que es exactamente la misma solución. La parte acreedora puede escoger litigar ese caso en Costa Rica
o puede escoger litigar ese caso en México. Una vez escogida la jurisdicción por parte de la parte acreedora, ya no se puede modificar para el establecimiento de la pensión alimentaria. Lo que podría cambiar eventualmente es si se necesita hacer un aumento o una reducción, perdón, un aumento nada más solicitado por la parte acreedora, que sí podría ser en otro país, pero el proceso principal siempre será el proceso en Costa Rica. Ahora bien, eso es lo que se llama competencia internacional. A nivel de competencia territorial son otros 100 pesos, porque eso ya es una disposición procesal de Costa Rica que define la competencia que tienen los jueces que están en Paraíso frente a los jueces que están en otros lugares del país. Y evidentemente usted no tiene competencia para ese caso, porque lo tenía el juez o jueza de, no sé, el San Mateo, me dijo que era. No, es que fue un enredo. O sea, la señora sí dijo que vivía aquí en Paraíso, pero en realidad vivía en México. Entonces yo ¿Pero dónde vivía el señor? En San Mateo. Yo me declaré incompetente en primer lugar y lo mandé a San Mateo, pero San Mateo presentó ahí una, Bueno, San Mateo era competente, sí, sí, definitivamente sí. y el tribunal me lo mandó a mí otra vez, a Paraíso. Entonces ahí fue donde, es que fue todo un enredo. Y bueno, ahí fue donde entonces yo analicé primero el domicilio de la señora, sí, mexicana, y yo dije, no, ella no vive en Paraíso, ella vive en México. Hay dos conceptos ahí, solo hay dos conceptos. Bueno, primero, la otra convención que usted utilizó, Costa Rica no es estado parte, entonces no, la puedo utilizar como doctrina, no como un tratado vinculante. Ok, lo segundo, solo hay dos conceptos jurídicos que se tienen que utilizar en materia de vinculación de personas con un territorio. Concepto jurídico 1, domicilio. Concepto jurídico 2, residencia habitual. Esos son la estadía temporal de una persona, que es el de paso, en una ciudad, en un lugar específico, un pueblo, no consolida ni residencia habitual ni domicilio de una persona. Consecuentemente, no puede ser aplicable ese concepto o ese tratado internacional y por ende no habría competencia para este tipo de casos, para el caso suyo concreto, ¿verdad? Ya terminó el caso, ¿verdad? Ese caso ya está... Sí, ya terminó. Entonces, sí, el competente era San Mateo porque, sí, claro, porque la señora no vivía aquí, era de paso, sí, claro, por Paraíso. Había que enfocarse en el domicilio del demandado. Del demandado, que era San Mateo. Ok, no, ya está terminado. Listo. Don Juan José, perdón, me pidieron que lo apoyara con el tema de las preguntas un momento. Don César Monge Vallejos está haciendo una pregunta súper interesante en el chat relacionada con la competencia internacional, con la declaratoria de competencia internacional, y yo le agregaría con la prórroga o no de la competencia internacional. No sé si usted la tiene o se la leo. Sí. Si gusta me la lee como para que todo el mundo la escuche, yo la voy leyendo también en paralelo para que... Dice, posterior al conocimiento de una demanda internacional sin ser competente, podría el juez declararse incompetente o ya por haber asumido el asunto tiene que seguir conociéndolo. Entiendo que es un asunto donde en principio no era competente, no se percataron y lo tramitaron un tiempo. Entonces, esta declaratoria de incompetencia tardía que dice estaría pegado a derecho que el superior jerárquico, bueno, ahí usted maneja el análisis de la eventual decisión, dice estaría apegado a derecho que el superior jerárquico ordene al acudo seguir conociendo del asunto por haberse durado mucho tiempo para declarar la incompetencia, ¿verdad? Que tiene que ver con la prórroga o no. Sí, claro, es prórroga tácita. Sí, entonces, por ahí eso es lo que él pregunta. El recurso técnico procesal para alegar la falta de competencia de un tribunal costarricense, de un juzgado costarricense, es una excepción y se llama la excepción de falta de competencia internacional en este caso. En realidad es curioso porque se ha mezclado la territorial con la internacional, entonces técnicamente se utiliza la territorial como internacional. Eso es una práctica judicial con un sustento normativo gris, por ponerlo así, pero es la que se ha utilizado, digamos, es la que se considera válido. Entonces se establece la excepción, el juez o jueza debe resolver sobre la excepción, incluso a nivel de tribunal, se revisa si se resolvió bien o no, y ahí es donde se define. Pero si la parte afectada nunca puso la excepción y el proceso continuó, tácitamente se está presentando la figura dentro de este marco de la autonomía de la voluntad que se llama prórroga tácita de competencia internacional o sumisión tácita, ¿verdad? O acuerdo de elección de foro tácito. De hecho, hoy el término más actual en los tratados internacionales es el acuerdo de elección de foro. Tácito o expreso, en este caso sería tácito.
Entonces, si el proceso avanzó y avanzó y avanzó, el juez o jueza no se dio cuenta, por X razón, las partes no les importó, por X razón, tácitamente todos estuvieron de acuerdo, nadie estableció la excepción, en este caso el demandado, de la falta de competencia, juez o jueza no dijo nada, de oficio, hay competencia judicial internacional por autonomía de la voluntad aplicada a través de la figura de la prórroga tácita de competencia. Don José, ahora a partir de su respuesta yo tengo una pequeña duda, pero esta prórroga tácita de competencia requiere al menos algún elemento que ligue a esas partes con el país, porque de lo contrario estamos hablando de una sentencia que no va a ser útil para ningún efecto. Algo normalmente ¿Estoy habrá. en lo correcto? Sí, vamos a ver. La norma en sí, digamos, a nivel normativo, puede ser que el país elija que exista ese contacto mínimo. La teoría de los contactos mínimos que existe en los Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, si no se establece específicamente ese requisito, entonces, como aquí, por ejemplo, las partes lo pueden hacer, incluso si no existiese ese elemento. Ahora bien, es claro que sería, no encontraría yo un caso en donde ante la existencia total y absoluta de elementos de vinculación con Costa Rica, ya sea subjetivos u objetivos, las partes de todos modos decidan litigar en Costa Rica y el juez o jueza no se haya dado cuenta de esa falta de conexión, ¿no? Estaría rarísimo un caso así, sinceramente. No digo que imposible, porque siempre pasan cosas raras en este planeta, pero es un escenario casi que residual completamente, ¿verdad? Perfecto, no tenemos ninguna otra pregunta en el chat por el momento, ni manos levantadas. Si gusta, continúas. Ok, perfecto. Bueno, espero vayamos. Me hicieron preguntas muy específicas, interesantes. Quiere decir que si han tenido casos que les han generado dudas, eso es bueno. Con respecto al código en sí, ¿verdad? El código procesal, vamos a volver entonces a la presentación para que no perdamos la línea. Ok, yo les estaba explicando el tema de las normas bilaterales y las multilaterales. Nadie me tuvo preguntas sobre ese cambio concreto. Asumo que o no me entendieron nada o entendieron muy bien. Solo hay dos potenciales escenarios, ¿verdad? Ahí no hay mucho intermedio. Bueno, a veces hay algunos. Básicamente aquí es que cambiamos totalmente la filosofía del derecho internacional privado costarricense en familia, dejando de lado no solo el Código Civil y el Código Procesal Civil, sino lo arcaico de las soluciones de ambos instrumentos. Tampoco es que estamos dando soluciones creadas en el siglo XXI, son las que se utilizan hoy, pero vienen de una lógica sabiniana del siglo XIX, pero por lo menos dejamos atrás ya finalmente al siglo XII y al siglo XIII, ¿verdad? Los glosadores y posglosadores. Yo creo que ahí, evidentemente, hay un avance con respecto a la solución de las disputas eventuales de derecho internacional privado que se van a fundamentar en normas jurídicas mucho más modernas, actualizadas, sustentadas en una metodología neutral de normas bilaterales y ya no normas unilaterales. Que era lo que les mencionaba aquí, ¿verdad? Que se crean nuevas normas de conflicto y nuevas normas de competencia. En competencia pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Pasamos de la competencia unilateral, en donde se habla del juez costarricense, a una competencia en el Código Procesal de Familia, redactada las normas de forma bilateral, en donde lo que se viene a indicar es el juez competente será el del domicilio o el último domicilio conyugal, el lugar de celebración del matrimonio, cosas de ese estilo, con lo que se llama puntos de conexión. ¿Ven ustedes qué interesante entonces cómo esa transformación en donde se neutraliza o se hace neutra más bien la norma de conflicto y la norma de competencia favorece mucho la visión de Frédéric Carl von Savigny sobre lo que es la relación jurídica o relación de derecho? Esa es la esencia de nuestro nuevo sistema de derecho internacional de familia, ¿verdad? Un enfoque en las partes, en la relación jurídica.
Ah, bueno, ahí están por subir el voto. Ese voto es el de Australia, creo, ¿verdad? O es uno parecido, donde efectivamente se habló de prórroga tácita. Creo que yo lo tengo. Muy bueno, por cierto. Hay que ir aprendiendo ahora sobre terminología jurídica de normas, porque se nos vienen una serie de normas diferentes. Normas, por ejemplo, en el ámbito del derecho aplicable, lo que es la norma de conflicto, lo que son las normas materiales especiales, los que son las normas de extensión, son ya no solo términos, sino uno tiene que saber identificar frente a qué norma estoy y qué hace esa norma, ¿verdad? ¿Qué genera esa norma? La norma de conflicto remite al derecho aplicable. También se le dicen normas de remisión, precisamente por eso, porque nos dirigen hacia un derecho que puede ser la lex fori, ley del foro, o sea, la ley propia, pero también podría ser un derecho extranjero. Normas materiales especiales, que son normas de derecho sustantivo, normas de derecho sustantivo y normas de familia, en este caso, ¿verdad? Encontramos en el convenio de la Haya del 80, en el convenio del 93 de adopción, en el convenio del 96 de protección de niños y autoridad parental. Hay normas de autoridad, normas de sustantivas en la convención en la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Hay una norma sustantiva con respecto a la proporcionalidad de los alimentos entre los ingresos y egresos del deudor. O sea, no solo, o por ponerlo en otras palabras, el derecho internacional privado no es solo derecho conflictual. No se limita a resolver problemas de competencia y problemas de derecho aplicable, sino que se extiende ya también a la solución sustantiva de las diferentes situaciones privadas internacionales. No sé, escuché a alguien por ahí, no sé si tienen una pregunta. No. Y las normas de extensión lo que vienen a hacer es extender la aplicación en el espacio del derecho costarricense, en el caso nuestro, a situaciones privadas internacionales que previamente una norma de conflicto indicó que aplicaba derecho extranjero. O sea, hacen prevalecer, vía excepción, el derecho de Costa Rica sobre el derecho extranjero. Hoy en día el Código Civil tiene una disposición así, que es bastante curiosa, porque, por ejemplo, el artículo 28 del Código Civil habla de que en las formas y solemnidades externas de los contratos y actos que tienen que tener efectos en Costa Rica, el otorgante o los otorgantes pueden sujetarse a las leyes de Costa Rica o las del país donde el contrato se celebra. Pero si en Costa Rica se exige instrumento público, no valen las escrituras privadas. Eso está en un segundo. La frase, pero si, bueno, no dice literalmente eso, pero lo que indica es, si en Costa Rica se exige instrumento público, se invalida el acto fundamentado en derecho extranjero, trae lo que se llama toda una composición de norma de extensión con un supuesto de hecho, con un punto de conexión y con una consecuencia jurídica, y la consecuencia jurídica ahí es la eliminación del derecho extranjero, la anulación del acto, si el derecho de Costa Rica exige instrumento público. Y ese es el caso de las capitulaciones matrimoniales, que podría llegar a darse un caso en donde se anule una capitulación matrimonial hecha en otro país si no fue hecha en un documento privado, ¿verdad? Y se determina que hay que aplicar derecho costarricense. Eso, sin embargo, yo lo veo se dio un caso así en los 90, es un caso que nunca me gustó cómo se resolvió, pero, digamos, la regla general sería esa, es extender la aplicación del derecho de Costa Rica incluso sobre las normas de conflicto. Es complejo el derecho internacional privado con esa variedad de normas que existen. Entonces hay que especializarse mucho. Ahí yo estoy tratando de sacar la maestría este año en Derecho Internacional Privado, precisamente aquí en la Universidad Latina, en donde estoy. Yo creo que ahorita la vamos a sacar, por si alguien tiene interés en especializarse más en ese tema, me escribe. Bueno, ¿qué dice ya en sí el Código de Familia y el Código Procesal de Familia? Vamos a verlo las dos lo más rápido posible para que no nos pasemos del tiempo. Creo que terminamos, me habían dicho, a las 4, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno, el 5. Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos nacionales se determinan por tratados y convenciones. Lo que dice esta norma, palabras más simples, es que es el derecho internacional privado. Nos hace entender, además, que estamos frente a una situación conflictual
en la donde debe determinarse el derecho aplicable. Entonces, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, ahí está la teoría del elemento extranjero puro, aunque no está claramente dicho, pero es eso. Se determinan por los tratados, además ahí ya se habla entonces de la jerarquía normativa, y en defecto de esas normas internacionales, se aplican las normas del derecho internacional privado costarricense de fuente interna, determinadas en esta ley. Claramente aquí entonces lo que vamos a tener es derecho internacional privado de fuente externa, tratados internacionales, y derecho internacional privado de fuente interna, normas como el Código Procesal de Familia y el Código de Familia. Vean que a partir del artículo, ya el Código de Familia nos va a dar precisamente algo similar a lo que me habían preguntado sobre las reglas para aplicar un derecho extranjero. Bueno, hoy el Código Civil no nos dice nada de esto. No así, por lo menos. El Código Civil se limita en el artículo 30 a decir que, que el que funda su derecho en leyes extranjeras debe probar la existencia de estas. El que funde el derecho, o sea, debilita completamente la norma de conflicto, ¿verdad? Ya eso se quita, la norma de conflicto pasa a ser imperativa, obligatoria, de respeto necesario de parte del juez y jueza, y eso quiebra esa falta de imperatividad de la norma de conflicto que tiene hoy el Código Civil, porque el artículo 30 la debilita a las normas de conflicto, al decir que aunque el derecho extranjero tenga que ser aplicado, si la parte que lo alegó no lo probó, queda por no demostrado el derecho extranjero y por ende, pues nos vamos a la solución residual de la Lex Fori o Ley del Foro, que es básicamente tener que aplicar el derecho de Costa Rica para resolver el caso, con derecho tico, que no debería haber sido utilizado. El artículo 6 del Código de Familia viene completamente distinto al 30 del Código Civil y además nos da toda una fórmula para aplicar derecho extranjero. Cuando el derecho extranjero resulta aplicable, el juez de Costa Rica lo hace, vean esto, de oficio y evitando la figura del reenvío. Ahorita les voy a explicar estas dos situaciones. Puede contar con la colaboración de las partes. El juez buscará tener claro la vigencia, contenido y la interpretación actual del derecho extranjero. Los tres elementos que les mencioné anteriormente están ahí en esta norma. La interpretación será tal y como es realizada por los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. El cambio de sombrero que les mencioné anteriormente lo podemos ver aquí también. Y para hacerlo, el juez hay una lista abierta de mecanismos que puede utilizar para lograrlo. Prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales, por indicación de vigencia o precedentes judiciales. Prueba pericial, podría perfectamente un juez o jueza decir, no me siento satisfecho, voy a ver si hay alguna lista de abogados o abogadas que pueda ser utilizado como perito para este caso, conocedores del derecho extranjero, hablaré con algún embajador o embajadora del país del cual del derecho debe ser aplicable, haré una consulta incluso al Poder Judicial del otro país, a través de jueces de enlace, por ejemplo, si fuese posible. Informes del Estado requeridos sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos también. Quiero específicamente informarme sobre acciones de caducidad o caducidad, ¿verdad? Más bien sobre temas de, digamos, divorcios o separaciones judiciales. Quiero aprender sobre prescripciones, de ya los derechos como tales. Quiero aprender sobre eso, que es lo que dice el derecho extranjero, y con ello entonces resuelvo el caso de forma determinada. Nada más aclaro, eso sí, la regla general es la que se llama Lex Fori Regit Processum, la ley del foro rige el proceso. Los temas que son procesales, que sean caracterizados como procesales, siempre será con la ley costarricense, y los sustantivos pueden ser con derecho extranjero, con el tico también, pero en general podrían ser con derecho extranjero. Y estos elementos del artículo 6 son los que hay que tener en cuenta entonces para aplicar un derecho que no es el costarricense. O sea, cuando efectivamente la norma de conflicto o las partes eligieron un derecho extranjero y hay que aplicarlo, este es el artículo al cual ustedes deben acudir para esto. Y ahí está el de PESASH que yo le decía anteriormente a ustedes. Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia... no, ese es el segundo párrafo, pero este también. Si existen varios sistemas jurídicos con competencia territorial, y eso es en los países en donde hay, por ejemplo, estados federales o cambios en la composición del Estado. Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes
ordenamiento legal es el derecho aplicable se determina por las reglas de ese Estado, ¿verdad? Y si no, el vínculo más estrecho, quien tenga el vínculo más estrecho. Y si diversos derechos fueran aplicables, este es el DPSAJ, o el fraccionamiento del derecho aplicable, a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o de diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados por el juez, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. O sea, hay que buscar, evitar en esta aplicación del DPSAJ que exista una contradicción entre los diferentes derechos que haga básicamente ineficaz la sentencia por aplicar derechos distintos. Súper complicado, rara vez se presenta un caso de derecho de familia con esta línea, pero puede llegar a darse. Hasta eso lo tenemos ya, digamos, normativizado en Costa Rica. La parte que estime la vulneración de la norma lo puede alegar antes de la primera sentencia de primera instancia en cuanto al derecho, ¿verdad? Puede incluso establecer una casación por esto. Las disposiciones de derecho extranjero serán excluidas, eso sí, cuando conduzcan soluciones que son incompatibles con, por sus consecuencias que vulneran principios fundamentales de orden público internacional que inspiran el ordenamiento jurídico costarricense. Esto es la figura de la excepción del orden público internacional, que básicamente, y en resumen, porque esto es yo doy 2 clases enteras cuando doy los cursos de Derecho Internacional Privado, a veces 3, solamente sobre OPI, Orden Público Internacional, y sus diferencias con respecto al orden público interno. Básicamente es esto. El derecho extranjero no puede generar consecuencias que afecten el orden público internacional de Costa Rica. Eso no quiere decir que una diferencia simple entre las normas del derecho extranjero y el derecho costarricense hagan inaplicable el derecho extranjero. Puede ser que el derecho extranjero efectivamente establezca, por ejemplo, plazos distintos para considerar que hay separaciones aquí en Costa Rica o con respecto a Costa Rica. Bueno, en Costa Rica en algún momento pusimos plazos para poder divorciarse, ¿verdad? 3 años. Entonces, resulta que un derecho extranjero no ponía esos plazos. Solo por esa diferencia no hay una violación en nuestro orden público internacional. La existencia de causales, por ejemplo, Costa Rica todavía ya, ahí está la novedad que hemos tenido con respecto a incompatibilidad de caracteres, pero por sí misma, pues es una de las causales que se pueden utilizar. Hay derechos en donde no se ocupa nada, simplemente una de las partes dice, me quiero divorciar y se acabó. Nicaragua, partes de Estados Unidos. No se ocupa realmente una causa para divorciarse, formal, por lo menos. Entonces, esas diferencias por sí mismas no afectan al orden público internacional de Costa Rica. La afectación del orden público internacional de Costa Rica estaría si valores o principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico que está a nivel de derecho de la Constitución o de tratados internacionales van a ser transgredidos si efectivamente aplicamos el derecho extranjero. Por ejemplo, dejar a un niño o una niña sin alimentos porque no es hijo de natural, ¿verdad? Entre comillas, porque son conceptos que tal vez todavía existen en otros países y ya han sido superados aquí en Costa Rica. Y solo porque un niño o niña no está dentro del matrimonio, entonces no va a perder el derecho a los alimentos por esa condición, aunque el derecho extranjero así lo establezca. Entonces, aunque hay un derecho extranjero que establezca esta penalidad, esto se anularía a nivel costarricense, no se aplicaría esa parte, por lo menos de la sentencia extranjera o del derecho extranjero, y se rellenaría con la resolución residual de la Lex Fori, que es la aplicación del derecho costarricense. Y eso es lo que busca hacer el artículo 6, párrafo 2 del Código de Familia, aplicar la excepción de orden público internacional. Había mencionado anteriormente el artículo 7, que lo que viene a hacer es establecer la ley aplicable al estado de capacidad de las personas, el derecho aplicable al estado de capacidad de las personas basadas en puntos de conexión, ahora sí neutrales, siendo esto una norma de conflicto que sigue el método multilateral o bilateral que se inspira en Friedrich Carl von Savigny, y las metodologías que él utilizó en sus tratados de derecho romano y que se han utilizado
por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, por las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, por la Unión Europea, por la OJADA en África y por cualquier institución, OJADAC aquí en el Caribe, Mercosur, o sea, la mayoría de instrumentos internacionales de derecho internacional privado siguen efectivamente esta línea, la UNCITRAL, la UNIDROIT, no hay ya una línea unilateral en la metodología que se utiliza en las normas de derecho aplicable actuales. Y esta norma del artículo 7 lo que viene a decir, entonces nos viene a elegir el punto de conexión correspondiente. Dice que para el estado de las personas es la ley del domicilio. En ausencia de lo anterior, la ley de la residencia habitual. O sea, si no se logra definir o detectar cuál es el domicilio de una persona, nos vamos a la residencia habitual. La diferencia entre domicilio y residencia habitual, ahorita la vemos, la establece el propio código, pero básicamente está en uno de los elementos de esa situación, que es el animus o la intención de efectivamente estar en un país. Y en ausencia de un domicilio formal, ¿verdad? Entonces aplica la ley de la residencia habitual para el tema de estado de las personas. Si no se sabe cuál es, perdón, y para la capacidad, pues me fue. Las personas están sujetas a la ley del lugar de celebración del acto o el contrato de familia realizado. Nos enfocamos más en una situación territorial por el realismo jurídico que esto implica. Digamos, normalmente el realizar en acto en un país era difícil, si bien incluso los propios glosadores hablaron de esto y los posglosadores hablaron de esto, del cómo efectivamente uno puede llevar consigo su propio derecho, lo que se llama la ley personal. Y esta ley personal, llevarle de acuerdo a la ley de su domicilio o a la ley de su nacionalidad. Y creo que, si no me equivoco, fui yo el que puso esa parte de romper con eso, porque me pareció que en Costa Rica es bastante difícil pensar en aplicar derecho, digamos, que para tener capacidad para actuar en un acto determinado, entendamos y comprendamos que una persona extranjera va a tener reglas de su propio país, por ejemplo, poder casarse en una edad que no está autorizada aquí en Costa Rica, frente a nacionales que no podrían ser beneficiados por esa ley extranjera, ¿verdad? Entonces, eso hubiera generado una gran problemática, me parece a mí, y era mejor entonces establecer una norma territorial, aunque yo soy muy contra reglas territoriales, pero en este caso específico se presenta esta excepción y me parece que es lo adecuado. No sé qué piensan ustedes, que la ley para la capacidad esté sujeta a la ley del lugar de celebración del acto o contrato de familia realizado, que es mucho más próximo a ese acto o contrato de familia y que en consecuencia genera mayor posibilidad de una eficacia de ese acto o de ese contrato. En defecto, lo anterior es aplicable a la ley del domicilio de la persona. Si no se sabe dónde fue el acto realizado, va a ser muy raro eso. Y de no existir rige la ley de la nacionalidad. O sea, es lo que se llama puntos de conexión subsidiarios en este caso. El cambio de domicilio de una persona no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Una vez que usted ya adquirió la capacidad de acuerdo con la ley de un país, entonces no la va a perder en el siguiente. Artículo 8. Ley aplicable a las cuestiones de familia. Y aquí está el tema de la autonomía de la voluntad, que habíamos mencionado antes. Las partes pueden efectivamente, vean que se pone como regla general, escoger el derecho aplicable a su relación jurídica, lo cual será realizado ya sea de forma expresa o tácita. Es posible siempre que no se afecten derechos de terceros o se vulnere debido a sus consecuencias los principios de orden público internacional de Costa Rica o del país que fuera originalmente aplicable en ausencia de voluntad de las partes. O sea, que las partes quieran hacer lo que se llama un fraude de ley con su elección del derecho costarricense, hasta eso estaría siendo analizado. Dice Elena Vega, un boliviano se casa en Argentina, con una argentina en Costa Rica. Es una pregunta que me están haciendo en el chat. Un boliviano se casa con una argentina en Costa Rica. Se casaron aquí, lugar de celebración, Costa Rica. Se pueden divorciar aquí donde se liquidan los gananciales en Costa Rica y en donde más. Las argentinas viven en Costa Rica, el boliviano en Bolivia. El boliviano solicitó el divorcio en Costa Rica por medio de un poder aparte de Costa Rica, donde más se liquidan gananciales. Algo así me preguntan.
¿Puedo hablar, profe? Sí. Ok, perfecto. Así para hacerlo más claro, porque voy manejando y me conecté lamentablemente tarde por cuestiones de trabajo, pero el caso es bastante complicado. Creo que solo una persona con su experiencia podría casi que descifrarlo. Es un boliviano, se casa en Costa Rica con una argentina que trabaja aquí en una corte y resulta que cuando van a hacer su bebé se van a Argentina, el bebé nace en Argentina, estando allá se cometen muchos actos de sevicia, por lo cual él lo que hace es tratar, después de que el bebé nace y ella se viene para acá, él lo que quiere es solicitar un divorcio por medio de Costa Rica, porque de hecho ella radica aquí. Entonces él hace un poder y lo manda, pero ahora, a la hora de liquidar gananciales, se liquidan gananciales en Costa Rica y en dónde más. Aparte de eso, homologó el matrimonio en Italia, la muchacha, porque es de doble nacionalidad. Donde hayan bienes. O sea, ok, eso ¿y cómo lo hacemos? Pero la jurisdicción costarricense es la que está asumiendo el caso, en consecuencia se hace desde aquí. Los tres, digamos, Bolivia, Argentina, Costa Rica e Italia. Sí, correcto, pero desde aquí. Pues eso sería lo ideal. Unificar todo dentro de un solo país, sí. Porque aquí hay competencia judicial internacional para ello. Excelente, muchísimas gracias. Aquí voy a seguir haciéndole preguntas. Muy amable, profe. Gracias. Bueno. Ok. Entonces, con respecto a la autonomía de la voluntad, que es el tema que establece el artículo 8, ya vemos que las partes pueden efectivamente escoger el derecho aplicable, con la excepción del orden público internacional. Si no hay elección del derecho aplicable, vean el orden, ¿verdad? Primero que hay un tratado internacional. Si no hay un tratado internacional, ver si hay autonomía de la voluntad. Si no hay autonomía de la voluntad, ver lo que dice las normas de conflicto, que es esto que venimos a ver aquí. Si las partes no eligieron el derecho aplicable, que es el 98% de los casos, por poner un número ahí cercano a lo que me parece que he visto, estas son las soluciones que daría el legislador costarricense sobre el matrimonio, divorcio y separación. La unión, de hecho, ley del lugar de celebración del matrimonio rige la forma, existencia y la validez del acto matrimonial. La forma, existencia y validez para matrimonios, ley del lugar de celebración. Pretensiones relacionadas con efectos personales y económicos del matrimonio, salvo el tema de obligaciones alimentarias que tiene una regla aparte. Lo que es divorcio y separación también son regidas por el derecho al último domicilio conyugal. Eso sigue un mismo patrón que se ha venido dando en el Tribunal de Familia y en Sala Segunda y en diferentes juzgados del país. Yo creo que ya podríamos hablar de una jurisprudencia como tal, que efectivamente ha consolidado que como lugar de competencia al lugar de último domicilio conyugal de las partes. Para lo que es proceder, por ejemplo, con un divorcio, con una disolución de una unión de hecho, una declaración de una unión de hecho, o una separación. Ese concepto, último domicilio conyugal, no está en el Código Procesal Civil actual, en el artículo 46. Eso es algo que se extrae de todo un análisis que se tuvo que hacer en diferentes casos, que incluso llevó, y al día de hoy, si me pueden decir ustedes si ya hay unificación de criterios o no en Tribunal de Familia, pero hubo diferencias importantísimas con respecto a la aplicación del artículo 46 y hasta el artículo 47, y diferencias entre la división que tenía la Sala Segunda y el Tribunal de Familia en la interpretación de estos dos artículos, ¿verdad? Y el último domicilio conyugal para ello, pero también se dieron otros debates en el mismo tribunal, y dependiendo de la composición variaban las decisiones judiciales. Me parece que eso debería ya dejar de ser, bueno, será una cosa del pasado, el 1 de octubre del 2024, cuando entre el artículo 8 del Código de Familia y ya claramente indique el tema de competencia para divorcios, y que efectivamente es el del último domicilio conyugal. Y si no se sabe cuál fue el último domicilio conyugal, será la última residencia habitual común de las partes.
Don Roy Arturo Bogarín me dice, ¿se puede realizar la ejecución en Estados Unidos de un proceso alimentario realizado en Costa Rica? Sí, eso entra dentro de la tercera área, ¿verdad? Que yo les mencioné. Reconocimiento de ejecución de decisiones extranjeras, que es básicamente una sentencia costarricense. En este caso, tendría que ser ejecutada en los Estados Unidos. Si el obligado es costarricense y está aquí, entonces me imagino que lo importante serán los bienes, a ver qué se puede embargar eventualmente. Y si el obligado está allá, por ejemplo, entonces habría que hacer notificaciones en el extranjero y además habría que buscar el embargo, por ejemplo, hasta del salario de la persona. Difícilmente se van a poder implementar todas las medidas de presión que tenemos nosotros. Por ejemplo, el apremio corporal no existe en todos los países y en aquellos que existe se presenta de forma gradual, no es inmediata, no es automática la posibilidad de una medida de decreto de apremio corporal. Entonces, la presión que se tiene que ejercer está más en lo patrimonial que en lo físico, en la restricción de la libertad de una persona. Pero sí se puede. Hay que fijarse en el estado en el que esté y el derecho interno de ese estado para ver cómo reconocer la sentencia costarricense, pero yo he visto muchos casos donde efectivamente se da esa situación. De no existir ninguno de esos lugares, dice la norma, se rige la ley del lugar de celebración del matrimonio. En cuanto a las uniones de hecho, efectos personales y patrimoniales, a excepción de las obligaciones, se rige por el derecho de la última residencia habitual común de la pareja. Sobre filiación, dice el artículo 8. Vean que todo está en el 8. Ese es el artículo que hay que ver. La filiación, condiciones de reconocimiento, se rigen por el derecho del domicilio del hijo al momento del nacimiento, al tiempo del acto, o por el derecho del domicilio del autor del reconocimiento al momento del acto. La forma del reconocimiento es distinta. Se rige por el derecho del lugar del acto o por el derecho que lo rige en cuanto al fondo. Todos los emplazamientos filiales constituidos de acuerdo con derecho extranjero deben ser reconocidos en Costa Rica. Vean aquí, ya no estamos teniendo una norma de conflicto. Esta parte del artículo 8 del Código de Familia es lo que se llama una norma material especial. Una norma material especial, que es una norma sustantiva de derecho internacional privado. Todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con un derecho extranjero debe ser reconocido en Costa Rica, de conformidad con los principios de orden público internacional costarricense, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño o niña. Por supuesto que eso implica que si una filiación surge de y lo dice la otra parte del artículo, que si es filiación por técnicas de reproducción humana asistida, se tienen que ser reconocidos precisamente esa afiliación que viene desde el extranjero. No puede haber un cuestionamiento que se dio por muchos años precisamente, no solo en parejas del mismo sexo, por ejemplo, que es uno de los casos clásicos en donde efectivamente se cuestionaba si de acuerdo con el derecho costarricense en su momento podría ser reconocido esa afiliación. Yo llevé un caso de esos que al final terminó resolviéndose de forma distinta porque se dio la aprobación del matrimonio igualitario en el país y se nos cayó el caso, pero yo estaba litigando un caso de estos antes de que el matrimonio igualitario estuviera en Costa Rica. Y que se había rechazado por parte del registro civil los dos apellidos de dos mamás, en un caso muy específico, que me parece que sí tenía que respetarse esa afiliación. Bueno, normas como estas vienen a generar eso, ¿verdad? No importa cómo se dé la afiliación de la persona, si ya existe, entonces como regla general debe mantenerse. Siempre habrá alguna excepción ahí extraña que se pueda dar, pero como regla general va a ser así. Y todo teniendo en cuenta el interés superior del niño o niña, como principio rector de esa situación. Y les decía, la ley aplicable a las cuestiones de familia en cuanto a las obligaciones alimentarias, esto lo tiene también, en este caso, el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Se utiliza lo que se llama un punto de conexión de favorabilidad para el acreedor. Se escoge la figura del acreedor y esa favorabilidad en favor del mismo, en beneficio del mismo o la misma, porque es la parte más débil de la relación. La parte que tiene una necesidad especial para sobrevivir, de ser alimentado o alimentada, y en consecuencia necesita una protección especial. Y esa protección especial viene a través de darle a la parte la facilidad de definir el derecho aplicable. Ahora, normalmente la parte puede llegar y alegarlo, y a juicio de la persona competente, el juez competente, jueza competente,
ese derecho elegido va a ser aplicado. O el juez o jueza competente puede decir, no, es que a usted le favorece más el derecho del otro país. Por ejemplo, hay países en donde las cuotas alimentarias pueden ser más altas, se fijan de forma más alta. Entonces, que en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, si el derecho, casualmente, el derecho extranjero, se logra llegar a demostrar que le da una mejor protección a la persona acreedora alimentaria, ese es el derecho que escogerá el juez o jueza. Si el derecho que se escoge va a darle mayores garantías de pago de la pensión de alimentos, el juez o jueza va a hacer la evaluación y a partir de allí escoger el derecho de un país o el otro. Entonces, eso es lo que establece el artículo 8 y se puede escoger entre dos derechos, el derecho del acreedor de su domicilio y residencia o el derecho del deudor de su domicilio y residencia. O sea, perfectamente se puede escoger el derecho extranjero en alimentos. Podría llegar a darse entonces un caso de pensión alimentaria en donde el juez o jueza de pensiones tenga que aplicar un derecho, qué sé yo, de Florida en Estados Unidos, de New York en Estados Unidos, y que efectivamente se pague una pensión alimentaria con vista en ese derecho extranjero. ¿Qué es lo que está incluido en ese derecho que rige el tema alimentario? Temas como el monto del crédito, los plazos, condiciones para hacerlo efectivo, determinación de quiénes pueden ejercer la acción en favor del acreedor y las condiciones para el ejercicio del derecho de alimentos. Todo eso se puede hacer con un derecho extranjero. Y el 9, lo que nos viene a dar es una definición que me parecía que era importante tenerlo en cuenta también. Para los fines del derecho internacional de familia, la persona física tiene su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él. Bien, el animus, la intención. Y su residencia habitual en el que tiene su círculo social de vida por un tiempo prolongado. Haya o no haya esa intención, normalmente no la va a haber. La persona, bueno, puede no haberla, perdón, y la persona puede estar en un país en un tiempo prolongado y en su momento quiere volver a otro país, pero ya está establecida su residencia habitual. Este concepto de residencia habitual es bueno tenerlo ahí marcado, visto, porque es un concepto muy utilizado ya no solo a nivel interno en Costa Rica, más bien viene mucho de instrumentos internacionales. Es común en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado que sus tratados en materia de familia utilicen el punto de conexión residencia habitual. Incluso el domicilio ya casi no es usado. Se enfocan más en residencia habitual. Nosotros todavía en eso mantuvimos mucho la figura del domicilio. En general, en Derecho Internacional Privado ya casi no se habla de domicilio, se habla más de residencia habitual de las personas. Como punto de conexión, ¿verdad? Entonces, que lo tengan en cuenta, es donde la persona tiene su círculo social de vida por un tiempo prolongado. Y una persona no puede tener varios domicilios, eso sí, al mismo tiempo. Y si no tiene un domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, el lugar donde se localice. O sea, hasta ahí podría llegarse a utilizar ese concepto extendido de domicilio si una persona no se sabe dónde tiene el domicilio, ¿verdad? Los menores, el domicilio de los menores se encuentra en el estado del domicilio de quienes ejercen los atributos de la responsabilidad parental, y si el ejercicio de estos atributos es conjunto entre ambos pares y estos se domicilian en estados distintos, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tengan su residencia habitual. O sea, no pueden tener tampoco dos domicilios a pesar de que sus papá y su mamá, sus dos mamás, sus dos papás tengan su domicilio en países distintos. Donde tenga la residencia habitual, básicamente donde tiene su círculo social de vida en un tiempo prolongado más que el otro, ese será su domicilio para esa persona. Importante, eso sí, sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, las personas menores de edad que han sido sustraídas o retenidas ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanecen sustraídos, sean trasladados o retenidos ilícitamente, y por ende tampoco adquieren residencia habitual de esa forma. Las personas sujetas a salvaguarda u otro instituto equivalente de protección tienen su domicilio en donde tenga su residencia habitual, y el domicilio de personas que actúan en función diplomática, así como de personas que residen en el extranjero de forma temporal por estudio, trabajo u otros, es el último en que hayan tenido su territorio nacional. O sea, básicamente, una persona viene a Costa Rica a estudiar, aunque tenga un tiempo prolongado, viene en esa condición. Así que no cambia ni su residencia habitual, ni cambia tampoco su domicilio. No lo tiene en Costa Rica. Y evidentemente, en función diplomática más, ¿verdad? Un diplomático venezolano que está aquí en Costa Rica 3, 4 años, pero está por función diplomática, no trasladó ni su residencia habitual ni su domicilio.
Y lo voy a dejar ahí por temas de tiempo con respecto a las normas de conflicto, que son las más importantes, bueno, las más interesantes en este caso, porque son las que nos permiten hablar de derecho extranjero. Y abriré un espacio de estos últimos 3 minutos para ver si quedan algunas dudas, algunas consultas específicas, que han estado muy interesantes todas, sinceramente. Don Juan José, como me dieron el micrófono, entonces yo me aprovecho. Está bien. Estaba revisando uno de los temas más interesantes que yo le veo a este grupo de normas que se introducen tanto al Código Procesal de Familia como al Código de Familia son los efectos de la litispendencia internacional, ¿verdad? Porque eso creo que nos cambia totalmente la forma en que en el pasado hemos tratado el tema de la existencia de otra demanda con los mismos objetivos, pero en otro país. Esta suspensión, que es bien interesante, ¿verdad? Pues no estamos hablando ni de terminación y mucho menos de acumulación, sino de una suspensión temporal. Y el requisito para esta suspensión temporal del proceso en Costa Rica es que esa eventual sentencia que se pueda dictar en el extranjero sea previsible que pueda ser reconocida en Costa Rica. Entonces, ahí yo entendería que es el análisis del juez competente del proceso en Costa Rica el que debe hacer ese análisis de previsibilidad. Pero para reanudar el proceso ya las cosas me cambian, porque me dice, ok, perfecto, si el juez extranjero nunca dictó la sentencia, el proceso se acabó sin resolución de fondo, pero es el último supuesto el que me surge la duda, porque lo que dice la norma es que ese proceso en Costa Rica se reanudaría si esa sentencia de fondo dictada en el país extranjero no es susceptible de reconocimiento en el país. Esa valoración de no ser susceptible puede hacerla ese mismo juez que hizo el análisis de la viabilidad de la posible reconocimiento, o al ya haber un órgano competente para analizar ese reconocimiento, porque la sentencia ya está dictada, tendría que ser sí o sí la sala segunda la que determine que no es susceptible de homologación en el país para efectos de que el juez reanude el proceso costarricense, o puede hacer él ese análisis. Lo puede hacer el juez o jueza en primera instancia, definitivamente. Eventualmente podrá llegar ya a la sala segunda del caso, ¿verdad? O al tribunal. Pero no. Eso le toca precisamente al juez o jueza competente, territorial e internacionalmente para tramitar el divorcio, por ejemplo, para poner un caso. Sí, quien tenía el proceso suspendido. Quien tenía el proceso, esa es la persona que tiene que hacer ese análisis. Sí, es que la duda me surge porque en el primero es muy claro, porque no le vamos a decir a la sala, mire, hay otro proceso allá, ¿usted cree que esto eventualmente? No. Claro, ahí estamos clarísimos que es ese, pero cuando para efectos de rehabilitación, entonces ahí sí las cosas cambian. Doña Elena Vega dice que tiene otra pregunta. Adelante, doña Elena. Gracias, buenas tardes de nuevo. La pregunta se refiere al mismo caso con respecto de, creo que fueron medidas cautelares que habló, profesor, porque la pareja mientras estuvo en Costa Rica en conjunto tenía cuentas de banco y el muchacho boliviano fue completamente cercenado de esas cuentas, se le quitaron las tarjetas adicionales que tenía, puesto que la Argentina era la que tenía, digamos que, como decimos vulgarmente o coloquialmente, la papa en la mano, porque ella era la que tenía el empleo en Costa Rica, él se vino por ayudarla, y mientras tanto él está aquí, ellos reciben un subsidio por él, pero él nunca ve ese dinero. Entonces, si esa persona obviamente, pues abre un proceso de divorcio en Costa Rica, las medidas cautelares las puede poner a través de en este mismo proceso, las puede meter para que ella no se gaste el dinero, digamos. Sí, claro. Sí, las medidas. Una de las razones para las cuales hay competencia, precisamente, es para el dictado de medidas cautelares cuando el proceso principal está en el país. Ok, y aquí, digamos, sí queda el caso de que el proceso se puede iniciar en Costa Rica, o sea, presentar en Costa Rica,
por el hecho de que ella sigue viviendo aquí con el niño, tiene domicilio aquí, tiene trabajo aquí, ¿verdad? Y que se casaron aquí. Sí, depende también si el tema, si es función diplomática o no, ¿verdad? Sí, es diplomática. Si es diplomática, ahí ya le acabo de decir la respuesta anteriormente. Sí, ok, creo que vamos a hablar por atrás, profe, pero después lo voy a llamar. Pero quiero hacerle otra pregunta que no sé si la tocaron en el tema, lamentablemente entré tarde a la charla. Es con respecto de la patria potestad. Digamos, en el caso de sevicia, por una enfermedad de tipo venéreo que la mujer le contagia al hombre, en donde el hombre es contagiado, pero no es tan terrible la enfermedad, sino para el niño, cuando el niño va a nacer, que no se sabe si está contagiado. En el caso de que fuera que es así, la patria potestad del niño que nace en Argentina, de madre argentina, papá boliviano que vive en Bolivia, se puede procesar en Costa Rica. Podría llegar a darse incluso como un foro de necesidad. Ahí, Okay. en un caso, sí. Ok. Muchísimas gracias. Muy amable. Ok, bueno. Sí, Es vamos, el creo 340. que no tenemos más preguntas. Si hay alguien que tiene ahí alguna adicional, por favor nos la hace saber para aprovechar los 4 minutos extras que nos dio don José. Y si no, don José, de parte de la Escuela Judicial, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, externarte el agradecimiento. Hoy teníamos alrededor de 120 personas, muchos y muchas eran funcionarios judiciales, pero también son charlas abiertas y han participado algunas personas litigantes, pero esto lo que al final nos demuestra es la necesidad que tenemos como jurisdicción, todos los que estamos de un lado y del otro lado, de fortalecer, de estudiar estos temas. Yo considero en mi limitación que la entrada en vigencia del Código Procesal y las reformas a los primeros artículos del Código de Familia nos vienen a hacer un cambio radical en la forma en que hemos abordado los elementos de internacionalidad en el conflicto familiar. Me parece de alguna manera que ya superamos esta parte de entender que la globalización afectó no solo la economía y las relaciones entre los países, sino que afectó o modificó las relaciones familiares, y era hora de que tuviéramos una legislación más moderna. Y insisto, no solo el espacio que usted saca para compartir con nosotros, sino todo el aporte que usted hizo en la redacción y en la preparación de las normas que tenemos ahí. Ahí vamos a seguir molestándolo y reiterarle el enorme agradecimiento. Hasta luego, don José. A todos y a todas, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. Buenas tardes a todos y todas.